En la fiesta de fin de año de la empresa, vi al jefe besando a mi esposa, así que me acerqué a ellos, y con una opresión en el pecho, simplemente le dije, siéntete como en casa, mi papel termina aquí. Me fui sin esperar respuesta, dejando atrás más que un matrimonio, también dejé atrás la ilusión. Con el tiempo, descubrió que su jefe solo quería momentos, no un futuro, y terminó sola, lidiando con el vacío de su propio error. Seguí adelante, reconstruyendo mi vida con alguien que me ofrece lealtad, silencio apacible y una presencia genuina. Años después, cuando nos vimos, me pidió perdón con la mirada. Le di el mío, completamente, pero se lo dejé claro, perdonaba para seguir adelante en paz, no para empezar de cero lo que nunca regresa. Y fue entonces cuando comprendió su decisión. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para esa escena, para la imagen que aún me persigue en las noches de insomnio, cuando el silencio pesa más que los recuerdos. Cuando llegué a esa fiesta, no era una reunión cualquiera. Era el final de un ciclo laboral, y yo había ido por ella. No soy de los que disfrutan de los eventos corporativos, pero me propuse ir para complacer. Era hermosa, de esa manera en que sabía que podía deshacerme, vestido negro ajustado, cabello suelto, sonrisa afilada. Pero lo que no sabía era que esa sonrisa, que durante años creí mía, ahora se la estaba prestando a alguien más. No dudé en ello. El beso fue directo, descarado, casi como si yo no existiera. Él la abrazó por la cintura con la familiaridad de quien lleva días, quizás semanas haciéndolo. Y ella respondió con la intensidad de quien ha olvidado que tiene un hogar. Me quedé paralizada. El tiempo se detuvo, pero me ardía la sangre. Di 2 pasos. Quizá 3. Y con un nudo en la garganta que amenazaba con tragarme por completo, lo dije. Esa frase que, hasta el día de hoy, resuena en lo más profundo de su alma, y en la mía, siéntete como en casa, mi papel termina aquí, lo dijo como si depusiera las armas. Como si reconociera la guerra perdida. No hubo escándalo. No hubo puñetazos. No hubo lágrimas allí, no en ese momento. Solo un dolor sordo, desgarrando por dentro, con la dignidad de quien eligió no humillarse. No esperé a que dijera nada. Porque el silencio que me dedicó mientras besaba a alguien más delante de todos había sido respuesta suficiente. Me fui con las manos vacías y el pecho lleno de pedazos rotos. La gente no se da cuenta cuando un hombre se quiebra por dentro. Creen que el dolor debe venir con gritos, que la ira debe sangrar visiblemente. Pero mi dolor era silencioso, denso, vivo. Cada paso que me alejaba de ella era como una palada de tierra sobre la historia que había estado construyendo durante años. Y aún así, seguí caminando. Sin mirar atrás. Porque si lo hubiera hecho, rogaría. Y ella no merecía mi súplica. Ni mi regreso. Después de esa noche, no volví a hablar con ella. Ni llamadas. Ni mensajes. Desaparecí de su vida como si nunca hubiera existido. Me mudé, me corté el pelo, cambié mi ruta, mi música, mi perfume. Incluso cambié mi desayuno. Porque todo en ella estaba arraigado en mis hábitos. Todo necesitaba ser eliminado de mí, como un veneno ancestral. Y mientras yo reconstruía mi mundo en silencio, ella descubrió, demasiado tarde, que lo que parecía una aventura era solo ego al otro lado. Que el hombre que eligió en lugar de mí no quería futuro. No quería promesas. Solo quería ser deseado. Un juego de vanidad. Apostó el amor en una ruleta de deseo momentáneo. Y perdió. Mientras los días se convertían en meses y los meses en años, yo estaba en otro lugar. Con otra mujer. Una que hablaba poco pero me miraba profundamente. Que me cogía de la mano como si supiera exactamente lo que había sanado. Y entonces llegó el reencuentro. No fue planeado. La vida, a veces, tiene su ironía. Nos encontramos en un lugar cualquiera, sin focos ni música de fondo. Me miró como suplicando sin palabras. Y yo, por dentro, sentí latir esa vieja herida. Pero ya no dolía. Porque había elegido la paz. Y con esa paz, la miré y le dije, con el alma limpia, yo perdoné. Intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de arrepentimiento.
El tipo de arrepentimiento que no se disculpa, porque sabe que no queda nada que salvar. La decisión ya estaba tomada. El tiempo no regresa. Y el amor que una vez di ya había pasado. Sintió, en ese momento, lo que yo sentí en esa fiesta, el momento exacto en que algo dentro de ti muere y no hay vuelta atrás. Pero lo que ella aún no sabía, lo que nadie sabía, era que el verdadero castigo no era mi ausencia. Ni el silencio. Ni el fin del matrimonio. El verdadero castigo llegó años después, cuando quiso sentir por última vez lo que era ser amada de verdad. Cuando, incapaz de olvidar, decidió regresar al lugar donde todo empezó. Nuestro antiguo apartamento. Estaba en venta. Me mudé poco después del divorcio, pero por alguna razón, pensó que revivir el pasado podría traerle algo de alivio. Consiguió la llave de un agente inmobiliario desatento. Entró. Y dentro, el aire era diferente. No había muebles. No se oía ningún sonido. Solo las paredes desnudas y algunos cuadros apoyados en el suelo, dejados por el último inquilino. Entre ellos, un marco se había caído, boca abajo. Al darle la vuelta, se quedó paralizada. Era una foto nuestra, tomada en un aniversario cualquiera, sonriendo como alguien que cree en él, para siempre. Caminó hacia la pared donde solían colgar esta y otras fotos. Había marcas, clavos oxidados, espacios en blanco. Puso la mano allí, como para tocar el tiempo. Lloró. Lloró como nunca lloró cuando me perdió. Porque allí, sola, rodeada de los ecos de un amor que destruyó con sus propias manos, finalmente lo entendió. No se trataba solo de perderme. Se trataba de no volver a encontrar esa mirada. Ese tipo de amor. Esa clase de paz. Y lo más cruel, sabía que todo eso aún podría ser suyo, si hubiera elegido diferente. Pero la historia no termina ahí. Porque esa misma noche, al salir del apartamento, algo ocurrió. Un gesto. Un detalle. Algo que lo cambió todo. Y fue allí, en ese preciso instante, que comprendió de verdad lo que significa perder a alguien que te amaba de verdad. Pero esa es otra parte de la historia. Y comienza justo después. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni justificamos el engaño, lo exponemos. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. El objetivo es claro, mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, confianzas y amores que podrían durar para siempre. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es más que una simple historia. Es una verificación de la realidad. Buena historia. Se conocieron una tarde de otoño, de esas que transmiten un hermoso silencio, como si el mundo entero se detuviera un instante a observar el encuentro de dos destinos. Isen no era de los que llaman la atención de inmediato, ni era ruidoso, ni de los que se imponen con su presencia. Poseía una calma impresionante. Hablaba poco, pero siempre con firmeza, y escuchaba con una atención excepcional, como si absorbiera cada palabra con respeto. Trabajaba en administración en una empresa mediana y vivía una vida sencilla, sin grandes ambiciones, pero con una ética que le era muy querida, la que se aprende no en los libros, sino a partir del dolor y la verdad. Olivia, en cambio, siempre había sido un huracán en forma de mujer. Inteligente, de palabra rápida, decidida y con una inquietud que vibraba en cada gesto. Licenciada en marketing, siempre buscaba algo más emoción, más retos, más intensidad. Tenía esa mirada que parecía buscar algo, incluso cuando ya estaba completo. Su primer encuentro fue durante un curso de formación de la empresa. Una mirada duró solo unos segundos, pero plantó una semilla que florecería inesperadamente. Su acercamiento fue gradual. Conversaciones breves en los descansos, intercambios de risas sobre asuntos triviales, mensajes tímidos que se convertían en horas de conversación después del trabajo. Isen, con su calma, le ofrecía algo que ella desconocía, estabilidad. Y Olivia, con su intensidad, le ofrecía todo lo que él nunca se había atrevido a desear, movimiento, pasión, una vida plena. Eran opuestos en la forma, pero encajaban en esencia. Empezaron a salir sin mucha ceremonia y pronto se hicieron conocidos entre sus amigos por el inusual equilibrio que forjaban. Se cuidaban con una naturalidad conmovedora.
Los cumpleaños eran sencillos, pero llenos de presencia. No había ostentación, solo cariño. Isen preparaba el desayuno los fines de semana, Olivia dejaba notas por la casa con palabras dulces en días aleatorios. Era como si cada gesto, por pequeño que fuera, dijera, te veo. Cuando decidieron vivir juntos, no fue por presión ni necesidad. Fue por amor verdadero. Su rutina compartida solo fortaleció su vínculo. Isen era metódico con sus tareas, pero aprendió a lidiar con el caos creativo de Olivia. Ella, a su vez, encontró un refugio en sus peculiaridades. Dividían sus días entre el trabajo, las series, cenas sencillas y escapadas a lugares tranquilos. Tenían un rincón favorito en el balcón, donde hablaban durante horas de todo y de nada. La vida seguía con sus altibajos, como en cualquier relación real, pero sin grandes rupturas. Había respeto. Había diálogo. Y, sobre todo, una profunda amistad, de esas que resisten cualquier tormenta. Los amigos cercanos siempre comentaban lo bien que se complementaban. Hacen buena pareja, decían a menudo. Y de verdad que lo hacían. Había días en que Olivia, cansada del intenso ritmo de trabajo, se tumbaba en su regazo y simplemente se quedaba allí, en silencio, mientras él le acariciaba el pelo y se aislaba del mundo. Había tardes en que Isen, sumido en sus inseguridades, encontraba en ella una fuerza inexplicable. Ella lo miraba y decía, todo saldrá bien, y él le creía, incluso sin saber por qué. Su relación se construía a base de capas, confianza, compromiso, compañerismo. E incluso cuando había desacuerdos, todo se resolvía con la conversación y, a veces, con ese abrazo que derriba cualquier defensa. Con el tiempo, Isen ascendió dentro de la empresa, ganando reconocimiento por sus resultados consistentes y su forma de trabajar con los demás. No era un líder tradicional, pero inspiraba con su ejemplo. Olivia, con su talento innato para la comunicación y la estrategia, comenzó a liderar proyectos más grandes, ganando prominencia y visibilidad. Le encantaban los desafíos, le encantaba sentir que tenía el control, pero al mismo tiempo, siempre regresaba a casa con una sonrisa, compartiendo sus victorias con él. Isen siempre fue su primer oyente, su mayor apoyo. Y ella era, para él, la chispa que llenaba sus días de vida. Construyeron una vida juntos sin prisas. Nada era inmediato, todo se eligió con intención. La casa se construyó gradualmente, y cada detalle contaba una historia. La estantería de la sala la hizo un amigo carpintero, el sofá se eligió después de 3 tardes de compras, y cada objeto colgado en la pared tenía un significado compartido. Cuando hablaban del futuro, lo hacían con calma. No había urgencia, solo planes. Quizás hijos algún día. Quizás una casa más grande, un perro. Pero el ahora era bueno. El ahora estaba lleno. En las reuniones familiares, se les consideraba una pareja ejemplar. Isen, siempre educado, se esforzaba por conversar con todos, aunque a veces se sintiera fuera de lugar. Olivia era más espontánea, riendo a carcajadas, dominando la sala, pero siempre volviendo a él, tirando de su mano, acariciando su brazo, como para reafirmar, tu lugar está aquí. Y él le devolvía la mirada con esa serenidad que solo el amor verdadero puede ofrecer. A pesar de esto, había matices. Pequeñas distancias que surgen y, si no se controlan, se agrandan. Olivia empezó a salir más a menudo con sus compañeros de trabajo a eventos, viajes y reuniones fuera de la ciudad. Isen lo comprendió, siempre había confiado en ella, pero por dentro, a veces, sentía una incomodidad difícil de identificar. No eran celos, era ausencia. Su presencia empezó a ser más sutil en los detalles. Los desayunos se volvieron apresurados, las notas desaparecieron. Y él, quizá temeroso de parecer inseguro, nunca preguntó. Siguió apoyando, siguió sonriendo, siguió guardando silencio. Porque el amor, para él, siempre ha sido sinónimo de respetar el espacio del otro, incluso cuando ese espacio dolía. Olivia, por su parte, empezó a sentir una inquietud inexplicable. Todo en Isen estaba bien. Era amable, cariñoso, un compañero, pero en su interior crecía un anhelo por algo que no podía definir. Era una insatisfacción que no provenía de él, sino de la vida misma. Quizás era la presión constante por demostrar su valía en el trabajo,
quizás el miedo al estancamiento, quizás era simplemente el caos interior que algunas personas llevan consigo, que, de vez en cuando, explota sin motivo. El amor entre ellos aún existía, pero comenzó a ponerse a prueba por los vacíos de la vida diaria. Ella llegaba más tarde a casa, él se acostaba más temprano. Sus conversaciones, antes largas, se convirtieron en intercambios ocasionales. Y, sin embargo, aún había respeto. Él seguía cocinando la cena cuando ella decía que llegaría cansada. Ella seguía comprando sus chocolates favoritos cuando pasaba por el supermercado. Pero la chispa en sus gestos había desaparecido. Era como si ambos intentaran mantener vivo algo que el tiempo intentaba sutilmente extinguir. Un fin de semana cualquiera, decidieron tomarse unos días libres para un viaje corto. Solos los dos. Lejos de todo. Querían reconectar. El viaje estuvo bien. Caminaron, rieron y tuvieron conversaciones más profundas. Hablaron del futuro, de sus miedos y de viejos sueños. Hicieron el amor con la dulzura de quienes aún se aman, pero con la urgencia de quienes sienten que el amor podría no durar. Al regresar, había una sensación agridulce en el aire. Como si hubieran respirado por última vez antes de que algo cambiara. Isen, a pesar de sus dudas silenciosas, no sospechaba nada. Seguía creyendo que, incluso con la distancia, solo estaban pasando por una fase. Como tantos otros que han superado. Olivia, por dentro, estaba sumida en el caos. Tomaban decisiones en silencio. Alimentaban deseos en la sombra. Pero lo que más valoraba Isen era la confianza. Y ella, por ahora, no la había roto. No directamente. En la empresa, el ambiente laboral se estaba volviendo más competitivo. Surgió un nuevo liderazgo, y con él, una nueva dinámica. Olivia empezó a trabajar con un nuevo jefe directo. Un hombre mayor, encantador y elocuente. Alguien que sabía jugar con las palabras y reconoció su talento de inmediato. Isen escuchó algunas historias sobre él, que Olivia mencionaba casualmente, siempre en un contexto profesional. Y él, como siempre, la creyó. Pero mientras tanto, los silencios en casa se alargaban. Las miradas se abrían con más frecuencia. Ahora él solo preparaba la cena, a menudo esperando una respuesta demasiado tarde, me quedo hasta tarde, tenemos una entrega importante. Y él respondía, vale, cariño. Cuídate. Incluso cuando quería decir, vuelve conmigo. En la superficie, todo parecía estable. Todavía se les veía como una pareja cercana. Todavía había fotos recientes en redes sociales. Todavía se besaban en la puerta antes de ir a trabajar. Pero la esencia empezaba a doler. Y lo que Isen aún no sabía era que, bajo esa superficie de calma, ya se avecinaba una tormenta. Que pronto, todo lo que parecía seguro, todo lo que había construido con dedicación y sinceridad, se pondría a prueba de maneras que jamás imaginó. Cuando Olivia fue ascendida a liderar un nuevo proyecto de marca, algo en ella pareció encenderse. No era solo la euforia de una nueva responsabilidad, sino la forma en que hablaba del equipo, la nueva dinámica, la confianza que depositaban en ella. Isen vio brillar sus ojos con una intensidad que no había visto en mucho tiempo, pero ese brillo ya no parecía dirigido a él. Era como si hubiera encontrado un nuevo punto de gravedad, algo que alejaba su atención y su presencia de su hogar. Aún así, intentó no darle demasiadas vueltas, recordó quién era ella, lo apasionada que siempre había sido por lo que hacía, e intentó encontrar consuelo en la idea de que esto era solo una etapa más. Pero en el fondo, una nueva inquietud comenzó a crecer, silenciosa, incómoda. La distancia emocional adquirió nuevas dimensiones a medida que la agenda de Olivia se volvía cada vez más impredecible. Las reuniones se alargaban hasta la noche, los viajes de última hora, los mensajes respondían tarde y, a veces, bruscamente. Isen se mantuvo comprensivo. Preparaba la cena incluso sin saber si ella vendría. Mantenía la casa ordenada, se ocupaba de los detalles diarios, pero su ausencia empezó a pesar mucho, creando un vacío entre ellos que ningún cariño podía llenar. Los fines de semana que antes eran sagrados se llenaban de eventos estratégicos, e incluso cuando estaban juntos, ella siempre estaba mirando su teléfono, como si algo más importante pudiera suceder en cualquier momento.
Una de esas noches en que ella llegaba tarde, sin avisar, él la esperaba con una botella de vino abierta y 2 copas ya servidas. Era un intento de reconectar, de atraerla de vuelta al espacio que ambos llamaban hogar. Cuando entró, cansada, él sonrió con la ligereza de quien aún cree que el amor basta, pero ella simplemente dejó caer el bolso, lo besó en la frente y se fue directa a la ducha. Él se quedó allí, mirando las 2 copas intactas. El silencio en la habitación parecía gritar, y esa noche no pudo dormir bien. Algo en su interior le susurraba que algo estaba fuera de lugar, algo que ya no podía ignorar. Con el paso de las semanas, se empezaron a acumular pequeñas señales. Un sutil cambio en su perfume, ropa nueva que nunca había visto, una risa distinta en las llamadas que ella afirmaba que eran profesionales. Isen intentó racionalizar. Pensó que tal vez era solo el desgaste, tal vez la rutina. Recordó todos los consejos que había oído sobre no ser paranoico, sobre darle espacio. Pero había un extraño escalofrío en la nuca, una dolorosa intuición que le impedía relajarse. Una noche, mientras ella dormía profundamente, él miró al techo, sintiendo cómo el peso de la duda se convertía en miedo. Por primera vez, consideró preguntarle directamente, pero decidió no hacerlo. Porque había una parte de él que aún prefería la duda a la certeza. Olivia, por su parte, luchaba internamente con la culpa que poco a poco la invadía. Sabía que estaba cruzando la línea, incluso sin expresarlo con palabras. Su relación con Thomas, su representante, comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. Él la admiraba, la felicitaba con una frecuencia que Isen ya no tenía. Ella hablaba con ese tono seguro que la hacía sentir viva, deseada, necesaria. Al principio, era solo vanidad. Un coqueteo inofensivo, una mirada fugaz durante las reuniones, una tensión en el aire que ambos fingían no notar. Pero solo bastó una noche, un viaje de negocios, una copa de vino extra y un pasillo de hotel vacío para cruzar la línea. Y después de eso, todo cambió. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero su cuerpo lo delataba. Su forma de vestir, su atención al detalle, su impaciencia con los silencios de casa. Había un mundo nuevo en su cabeza, y en ese mundo, Isen ya no encajaba. Y, sin embargo, él permanecía allí, ofreciéndole amor y paciencia con una pureza que la avergonzaba. Empezó a evitarlo, sin mirarlo directamente a los ojos, poniendo excusas para no tocarlo por la noche. Cuando él se acercaba, ella retrocedía. Y cuando él se retiraba, sentía alivio y culpa a partes iguales. Era como estar atrapada entre 2 vidas, una que había construido sobre la verdad, y otra que emergía del deseo y la ilusión. Durante la semana de reuniones sociales de la empresa, Isen decidió ir. Quería escapar de su rutina, ver de cerca el mundo en el que ella estaba tan inmersa. Olivia dudó, intentando convencerlo de que no fuera, diciendo que sería aburrido, que no conocía a nadie. Pero él insistió. Necesitaba verla, necesitaba estar cerca, necesitaba recordar quién era fuera de casa. Ella cedió, pero con evidente incomodidad, como si temiera algo que él aún no estaba listo para afrontar. La noche de la fiesta, parecía nerviosa. Estaba guapa, como siempre, pero inquieta. Llegaron juntos, pero ella se marchó pronto, diciendo que necesitaba saludar a sus compañeros. Isen se quedó cerca de la barra, observando. Intentó charlar con algunos empleados, sonrió educadamente, pero no pudo concentrarse. La buscaba constantemente con la mirada. La vio de lejos, riendo y gesticulando intensamente. A su alrededor, un grupo animado, entre ellos Thomas. El hombre al que solo conocía de nombre, pero que ahora era más que un rostro, una presencia. El tiempo transcurría lentamente. Olivia parecía cada vez más absorta en la conversación, el entorno, la atención que recibía. En un momento dado, se alejó con Thomas hacia una zona más privada. Isen siguió su mirada instintivamente. Y cuando se dio cuenta de que estaban solos, algo lo atrajo. Cruzó la sala, pasando junto a los invitados, con el corazón apesadumbrado. Al doblar la esquina y verlos a ambos, el roce en la cintura, los rostros demasiado cerca, el beso rápido pero evidente, no sintió ira, no explotó. Sintió un silencio interior que nunca antes había experimentado. Fue como ver el final de una película que te encantó pero no pudiste continuar.
Caminó hacia ellos, y cuando ambos percibieron su presencia, sus miradas se congelaron. Olivia, pálida. Thomas, desconcertado. Pero Isen se mantuvo firme. Respiró hondo, con el corazón latiendo como un tambor apagado. Y entonces dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito, siéntete como en casa, mi misión termina aquí. No esperó respuestas. No pidió explicaciones. Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás no solo un matrimonio, sino un trozo de la vida que creía real. Esa noche, la casa quedó en completo silencio. Llegó, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y se quedó allí durante horas, mirando al vacío. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, se derrumbó en segundos. Pero lo que aún no sabía, era que la traición era solo la superficie. Un mero detalle comparado con el secreto que saldría a la luz. Un secreto que cambiaría para siempre su forma de ver todo. Y a todos. Isen pasó los siguientes días como si caminara en un sueño donde todo perdía su sentido. No había ira explosiva ni tristeza melodramática. Era algo más profundo, la comprensión de que al final había amado solo, y que todos los pequeños gestos que creía verdaderamente correspondidos podrían no haber sido nunca de amor verdadero, sino más bien costumbre, comodidad o conveniencia. Olivia no volvió a casa esa noche, ni al día siguiente. Dejó una sola nota corta, diciendo que respetaría su espacio. Él no respondió. No quería saber dónde estaba. No quería saber con quién. Por primera vez en años, no sentía necesidad de explicaciones. Solo necesitaba guardar silencio. La casa, una vez llena de significado, ahora se sentía como una caja vacía, donde cada rincón llevaba el eco de un nombre que ya no tenía sentido. El lugar donde habían reído, compartido vino, compartido planes, donde habían hecho el amor tantas veces con delicadeza, ahora se sentía como una pieza de museo, congelada en el tiempo, llena de recuerdos muertos. La traición era un hecho. Y, sin embargo, no podía odiarla. No de la forma esperada. Había dolor, por supuesto. Había decepción. Pero también una extraña compasión. Tal vez porque sabía que estaba perdida. Tal vez porque tenía la impresión de que ella misma aún no entendía todo lo que había hecho. Pero lo que Isen no sabía era que había algo más allá, algo aún envuelto en silencio, algo que explicaría tanto y, al mismo tiempo, destruiría aún más. El secreto. Semanas después, en una tarde nublada, Olivia apareció en la puerta del apartamento. Con el rostro demacrado, los ojos cargados con el peso de lo que ya no podía deshacerse. Entró sin decir palabra, y él, por alguna razón que ni siquiera entendía, la dejó entrar. Se sentaron uno frente al otro en el mismo sofá donde tantas veces se habían mirado con cariño. Ahora había una distancia entre ellos que parecía insalvable. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Él simplemente la miró fijamente, esperando. Sin prisa, sino con la calma de quien ya no espera sorpresas. Y fue entonces cuando respiró hondo, cerró los ojos un segundo y le dijo que había algo que necesitaba saber. Algo que no tenía que ver con Thomas, ni con la traición, ni con la decisión impulsiva que había tomado. Sino con el pasado que le había ocultado. Un pasado que vivía en la pared de un apartamento vacío y que, tarde o temprano, saldría a la luz. Olivia relató una visita a su antiguo hogar semanas antes. Estaba sola, camino a una reunión en la zona, y, impulsada por una nostalgia casi enfermiza, decidió pedirle al agente inmobiliario que la dejara entrar. Quería revisitar el espacio donde habían sido felices, o quizás simplemente demostrarse a sí misma que aún le importaba. El apartamento estaba vacío, con algunas cajas desocupadas, olvidadas por los inquilinos anteriores. Y fue en una de esas cajas donde encontró el marco caído. Una foto de ellos. Sonreían, abrazados, en un aniversario cualquiera. Era una imagen que recordaba vagamente, pero que no se había dado cuenta de que estaba impresa. Al darle la vuelta al marco, encontró detrás varias cartas dobladas, cuidadosamente sujetas con una goma elástica. Eran cartas escritas por Isen durante los años de su relación. Cartas que nunca entregó. Cartas de amor, de frustración, de dudas, de gratitud.
Había escrito sobre las noches en que se sintió invisible, sobre el miedo a perderla, sobre la admiración, sobre el agotamiento, sobre el deseo de ser mejor para ella, incluso cuando ella lo rechazaba. Eran registros de un hombre que amaba en silencio, incluso en los días que le dolía. Y ella nunca lo supo. Olivia contó todo esto con voz temblorosa, apenas capaz de respirar entre palabras. Dijo que leyó cada carta y lloró con cada una. Dijo que se sentía avergonzada. Nunca imaginó cuánto luchó por ellas, mientras ella miraba afuera, buscando algo que ya tenía en casa. Dijo que, en ese momento, comprendió que él no era el problema. Que nunca lo fue. Dijo que, por primera vez, vio lo estúpido que era destruir ese amor por un deseo fugaz. Pero eso no era todo. Había más. Y Isen, en silencio, seguía escuchando. El secreto que guardaba con más dolor no era sobre besar a otro hombre, ni sobre involucrarse con alguien en el trabajo. Era sobre hacer algo antes de todo esto. Algo que nunca le dijo a nadie porque pensó que no haría ninguna diferencia. Pero sí lo hizo. Mucho. Durante un periodo en que su relación era tensa, aproximadamente un año antes de que ocurriera la traición, Olivia había sufrido una recaída emocional con alguien del pasado. Un exnovio, con quien había estado intercambiando mensajes durante semanas y se había visto 2 veces. Juró que no fue nada más que eso, que no hubo toques, ni besos, que fue solo un reencuentro emocional que la confundió. Pero lo que la destruyó fue darse cuenta de que, en ese momento, ya había dejado a Isen solo. No físicamente, sino espiritualmente. Porque incluso si no lo había engañado físicamente, ya había dejado de elegirlo mucho antes de que ocurriera la traición con Thomas. Ya no estaba completa. Y el secreto era este: la verdadera traición no fue el beso en la fiesta, fue la resignación silenciosa, cobarde y gradual, mientras él seguía luchando por un amor que ella ya no sentía. Isen cerró los ojos al oírlo. Sentía un peso en el cuerpo. No por la revelación en sí, sino por la confirmación de una vieja intuición que siempre había tenido y que había ocultado. Simplemente dijo que no le sorprendía. Que ya la había presentido. Que simplemente no quería verlo porque, cuando amas de verdad, prefieres engañarte a creer que estás perdiendo. Olivia, con los ojos llenos de lágrimas, le rogó que la comprendiera. Dijo que lo lamentaba. Que si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo de otra manera. Que ahora veía lo que había perdido. Pero él no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la estantería donde guardaba algunos recuerdos, sacó una pequeña caja y la puso sobre la mesa. La abrió. Allí estaban sus notas, cuidadosamente guardadas. Las cartas que le había dejado en sus primeros años. Fotos de los dos en viajes. Y, en el fondo de la caja, un anillo. El anillo que se había quitado el día de la fiesta. Lo cogió, lo miró un momento y luego dijo que el amor que sentía por ella era el más verdadero que podía haber dado. Dijo que, por esa misma razón, nunca podría aceptar la tibieza. Que no quería ser una segunda opción, ni la retribución de un error. Que la perdonaba, sí. Porque ella merecía paz. Pero él no quería volver atrás. Lloró. No por ira. No por orgullo herido. Lloró porque, en ese momento, se dio cuenta de que había perdido algo que nunca volvería. No por venganza. No por frialdad. Sino porque el amor que había destruido, una vez muerto, nunca renacería. Isen ya no era el mismo. Y lo que había habido entre ellos, ahora, era solo un recuerdo. Ella intentó acercarse, tocarle la mano, pero él se apartó respetuosamente. Dijo que esperaba que fuera feliz. Que encontrara lo que buscaba. Pero no con él. Y con eso, se levantó, salió del apartamento y dejó atrás no solo a una mujer arrepentida, sino todo su pasado. El mundo seguía su curso. Pero algo en su interior nunca volvió a ser el mismo. Porque lo que vio en sus ojos ese día no fue desprecio. Fue perdón. Y ese perdón, dado con tanta serenidad, fue el golpe más duro. Porque selló el final. Un final que ella había provocado. Y que ahora, por fin, comprendía plenamente.
Olivia permaneció en el apartamento durante largos minutos después de que Isen se fuera, de pie en el centro de la sala, como expulsada de su propio cuerpo. El lugar se sentía más pequeño, sofocante, como si su ausencia hubiera absorbido todo el aire de la habitación. El sonido del silencio era ensordecedor. Caminó lentamente por las habitaciones, como quien camina entre los escombros de una ciudad bombardeada, rozando las paredes con los dedos, recordando los días en que esas paredes habían sido testigos de risas, planes susurrados en la madrugada y un amor que ahora solo existía en ruinas. Se sentó en el suelo frente a la caja donde él lo había guardado todo, sus viejas notas, fotos de viajes, pequeños objetos que una vez fueron muestras de afecto. Intentó tocar los recuerdos como si de alguna manera pudiera recomponer el tiempo, pero todo se le escurrió entre los dedos como arena seca. Lloró, no como si implorara redención, sino como si finalmente aceptara su sentencia. No había vuelta atrás. No había excusa. El final era irrevocable, y ella era la única culpable. En los días siguientes, intentó seguir adelante. Volver al trabajo fue como caminar con los huesos rotos, disimulando el dolor con sonrisas automáticas y palabras profesionales. Thomas, notando su retraimiento, intentó acercarse, pero ella lo interrumpió con frialdad. Dijo que ya no tenía sentido, que él no era lo que ella quería, ni lo había sido nunca. Y él, con ese ego inflado que siempre disfrazaba de encanto, respondió con indiferencia, como si ya lo hubiera esperado. A las pocas semanas, se encontró sola. Su fugaz romance con Thomas no resistió el primer roce de la realidad. Sus colegas, al enterarse de los rumores, comenzaron a tratarla con cierta distancia, no por juicio moral, sino por incomodidad. Y los días, antes llenos de compromisos y adrenalina, se hicieron demasiado largos. En casa, la soledad se manifestaba en los detalles, un cepillo de dientes solo en la taza, dos vasos que nunca se usaban juntos, la cama hecha de un solo lado. Isen, por otro lado, se sumergió en un proceso de reconstrucción silenciosa. No buscó distracciones superficiales, no se lanzó a fiestas ni a nuevas aventuras. Empezó a invertir tiempo en sí mismo, retomando viejas aficiones, reencontrando viejos amigos y, sobre todo, reconstruyendo su relación consigo mismo. Dejó el apartamento y se mudó a un nuevo espacio, más pequeño, más espacioso, con menos historia, pero con más posibilidades. Cada objeto allí fue elegido con calma, con cuidado, como si cada rincón de la casa ahora necesitara contener solo aquello que trajera paz. Sabía que las cicatrices no desaparecerían, pero aprendió a vivir con ellas. Aprendió, sobre todo, que a veces hay que perder para comprender lo que nunca se debió aceptar. Fue en una pequeña librería de barrio donde conoció a Clara. No se presentó como un soplo de pasión, sino como un encuentro tierno. Una conversación sobre autores olvidados que se convirtió en café, luego en un paseo bajo el cielo gris, luego en un intercambio de confidencias. Clara era diferente de Olivia en todos los sentidos. Tenía una dulzura serena, una ligereza en la mirada que no buscaba aprobación. No quería deslumbramiento, no quería promesas. Quería presencia. Y con ella, Isen aprendió algo que nunca antes había experimentado, la paz que existe cuando el amor no exige, no duele, no agobia. Pasaron los meses, y la noticia de que Isen estaba en una nueva relación llegó a Olivia por casualidad. Un amigo en común lo mencionó casualmente, sin darse cuenta del impacto que tendrían esas palabras. Olivia no dijo nada. Él solo sonrió, pero por dentro, algo se hundió. No eran celos. Era un reflejo de lo que podría haber sido. Un cruel recordatorio de que él había seguido adelante, y ella, aún anclada en el pasado, acumulaba arrepentimientos. Esa noche, revisó sus redes sociales. Las pocas fotos revelaban a un hombre sereno, de la mano de Clara en una feria callejera, riendo junto a un perro, sentado en una cafetería con un libro en el regazo. Había una luz allí que ya no reconocía. Una luz que una vez perteneció a su mirada sobre ella. Pero ya no estaba allí. Una tarde, al salir del trabajo, Olivia se encontró con Isen por casualidad. Fue un encuentro fugaz. Él venía caminando desde el otro lado de la calle, de la mano de Clara, y solo la vio cuando ya estaba demasiado cerca. Sus miradas se cruzaron unos segundos. Se detuvo cortésmente, soltó discretamente la mano de Clara y simplemente dijo, «Hola».
Olivia respondió con un gesto de la mano. Clara sonrió con elegancia. Hubo un breve silencio. Isen entonces le preguntó cómo estaba, con genuina amabilidad, sin dolor, sin sarcasmo. Y dolió. Ella respondió que estaba bien, que las cosas estaban progresando. Él asintió, como si comprendiera más de lo que decía. No hubo invitación a hablar. No hubo preguntas sobre el pasado. Solo una despedida ligera y cortés, y caminaron en direcciones opuestas. Pero Olivia se quedó quieta unos instantes, observando cómo se alejaba, sintiendo el peso de todo lo que ya no era suyo. Esa noche, escribió una carta. No para enviarla, sino para aliviar el dolor. Escribió sobre todo, sus errores, sus decisiones, lo que sentía, lo que había perdido. Escribió que lo amaba, pero tardó demasiado en darse cuenta. Que su amor, cuando llegó, solo encontró los escombros de un hombre que ya no estaba. Que ahora entendía que no se trataba de perdón ni de retorno. Se trataba de aprender del dolor. Dijo, entre lágrimas, que lo que más le dolía no era que él hubiera seguido adelante, sino que ella no lo hubiera aprovechado cuando lo tuvo. Era que él había sido todo lo que ella había pedido durante toda su vida, y que ella, por miedo, le había dado la espalda. El tiempo pasó con brutal indiferencia. Olivia empezó a vivir una vida más reservada. Dejaste de buscar la validación que te faltaba en tu trabajo. Él empezó terapia, confrontando las partes de ella que había ignorado durante años. Empezó a mirarse a sí mismo con más honestidad. Ya no buscaba un nuevo Isen. Comprendió que esto era único, que algunas personas solo pasan una vez. Y, en cierto modo, aprendió a respetar la ausencia como se respeta una lección. Isen y Clara, por su parte, continuaron sus vidas con paso firme y tranquilo. No había prisa, ni fantasmas que los acecharan. Él le habló de Olivia con sinceridad. No ocultó el pasado, pero tampoco lo cargó consigo. Era un hombre nuevo, completo, y Clara lo amaba por ello. Una noche, sentados en el sofá, le preguntó si aún pensaba en todo lo que había pasado. Él respondió que a veces sí, pero no con dolor. Con aprendizaje. Dijo que la traición no lo había destrozado. Lo que lo salvó fue el amor propio que surgió desde el fondo. Y por eso, estaba agradecido. Clara lo abrazó con fuerza, como si comprendiera cada palabra pronunciada en el silencio. Años después, Olivia se encontró con un viejo conocido que también había trabajado con Isen. Charlaron un rato y, al final, él le dijo, «Sabes, admiro mucho a Isen. Es un hombre excepcional. Leal hasta el final. ¿Y sabes qué? Nunca dijo nada malo de ti». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y simplemente respondió, «Era demasiado bueno para mí. Y me di cuenta demasiado tarde». Siguió caminando, más ligera ahora, pero con esa cicatriz que nunca se borra. Porque algunas pérdidas no son un castigo, son consecuencias. Y sabía, lo sabía profundamente, que el mayor error de su vida no fue la traición en sí, sino traicionar un amor verdadero. Y lo más doloroso de todo fue saber que ese amor no regresa. Nunca regresa. La vida no se detuvo tras aquella conversación definitiva, sino que continuó de otra manera, como si hubiera cambiado de marcha sin que nadie se diera cuenta. Isen, al salir del apartamento aquel día, no llevaba odio en el pecho, ni ese dolor tan fuerte que consume los sentidos, lo que llevaba era algo más denso, más profundo, a medio camino entre el alivio y el duelo. Fue como enterrar algo que amaba profundamente, pero que llevaba muerto mucho tiempo, solo que no quería admitirlo. En ese momento, no le quedó duda de que había tomado una decisión. No se trataba solo de perdonar o de seguir adelante, se trataba de cerrar una historia que, por muy bonita que fuera, ya no le pertenecía. No había espacio para el viejo amor en un corazón que había aprendido a respirar por sí solo. Y eso, aunque duro, fue liberador. Los días transcurrían con un nuevo ritmo. Clara lo seguía, sin prisas, sin presiones. Comprendía la profundidad de lo que había sucedido en su vida y nunca intentó competir con fantasmas. Era lo suficientemente sensible para reconocer cuando el silencio era necesario y lo suficientemente firme para no permitir que se perdiera en el pasado. Juntos, empezaron a crear pequeñas rutinas,
pasear por el parque los domingos, preparar la cena para dos los miércoles, visitar ferias de antigüedades los sábados. Todo sencillo, pero cargado de significado. La casa que una vez había sido un refugio solitario ahora cobraba color, luminosidad, el aroma del café recién hecho en las mañanas soleadas y risas compartidas en las noches. Isen, poco a poco, se redescubrió en el cariño ligero de Clara, en los silencios reconfortantes y en la ausencia de presión. Era un amor nuevo, diferente, más maduro. Un amor nacido de la ruina pero construido con raíces firmes. Por otro lado, Olivia afrontó el verdadero peso de sus decisiones. No solo en el juicio ajeno, sino en el juicio interior imposible de silenciar. Ya no vivía con excusas, ya no buscaba justificaciones. Había aceptado su propia responsabilidad, y por eso la culpa tenía un sabor diferente, más amargo, más honesto. Ya no se defendía de su propia conciencia. Cuando despertó y ya no había mensajes de buenos días, ni café preparado, ni esa mirada apacible esperándola en la sala, se dio cuenta, brutalmente, de lo que se le había escapado. Olivia empezó a caminar sola, de verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente. Lo que al principio fue un silencio lleno de arrepentimiento se transformó gradualmente en introspección. La terapia la ayudó a ordenar sus pensamientos, a enfrentarse a versiones de sí misma que había ignorado durante años. Se miró al espejo y vio a una mujer que durante mucho tiempo había buscado el reconocimiento externo, ignorando lo esencial, su verdad interior. Fue en uno de esos días de silencio interior que encontró la caja con las cartas de nuevo. No por casualidad, sino como quien necesita afrontar algo una última vez. La leyó de nuevo, letra por letra, y en esa relectura, notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Palabras que él escribió entre líneas, frases que gritaban amor incluso mientras hablaban de dolor. Sintió el impacto de cada línea con más madurez. No era solo anhelo. Era conciencia. Comprendió que lo que más la destruyó no fue el hecho de que la hubieran abandonado, sino el hecho de que él había elegido irse solo después de luchar hasta el límite. Isen no se rindió pronto, no huyó del primer revés. Se quedó. Lo intentó. Y ella se fue de adentro mucho antes de salir. Y ahora, aunque quisiera volver, no había nadie allí esperando. Y fue durante este proceso de reconstrucción que Olivia comenzó a lidiar con un dilema que no la dejaba en paz. Había pasado el tiempo, sí, pero algo aún la atormentaba, la duda de si alguna vez volvería a merecer amor. No un amor idealizado, ni consuelo disfrazado de relación, sino el tipo de amor que exige una entrega honesta. Porque, tras perder a un hombre que le dio todo sin reservas, se preguntaba si, en algún momento de su vida, sería capaz de amar con la misma dignidad con la que ella fue amada. Ya no se trataba de recuperar a Isen. Sabía que él había cerrado ese ciclo con la sabiduría de quien comprende el valor de su propia paz. Se trataba de perdonarse lo suficiente como para permitir que algo nuevo naciera sin la sombra de lo que destruyó. Se trataba de convertirse en una mejor persona, no para la otra persona, sino para sí misma. Mientras tanto, Isen también se enfrentaba a sus propios dilemas. Aunque Clara era un nuevo capítulo tranquilo y genuino, había noches en las que, involuntariamente, recordaba quién era al lado de Olivia. No por anhelo, sino por identificación. Sabía que parte de quien era hoy estaba moldeado por las cicatrices de esa relación. A veces temía volverse demasiado frío, demasiado racional, perder la vulnerabilidad que exige el amor verdadero. Y fue Clara quien, en un momento inesperado, le dio la respuesta que necesitaba. Estaban sentados a la mesa una noche cualquiera cuando ella dijo, no tienes que tener miedo de sentir. Lo que has pasado no te ha endurecido, solo te ha enseñado a elegir mejor. Aún tienes corazón. Lo veo aquí, cada día, en los detalles. Estas palabras, dichas sin pretensiones, tocaron la fibra sensible. Porque eran ciertas. Y porque provenían de alguien que veía al hombre que era, sin comparaciones, sin pasado, sin peso. Las vidas siguieron su curso, cada una a su ritmo. Olivia, más introspectiva, se dedicó a nuevos proyectos. Viajó sola, leyó más y empezó a escribir un blog sobre decisiones, pérdidas y nuevos comienzos. Sin exponerse directamente, transformó su dolor en reflexiones que, para su sorpresa, empezaron a conmover a otros.
Recibía mensajes de desconocidos que le decían, parece que escribiste lo que yo no podía expresar con palabras. Y así fue como empezó a encontrar un nuevo significado. Quizás nunca volviera a vivir lo que había vivido con Isen, pero ese ya no era el objetivo. El objetivo era no cometer los mismos errores. Era hacer que ese dolor tuviera un propósito mayor. El destino, siempre inesperado, decidió cruzar sus caminos por última vez, años después, en un evento benéfico organizado por una organización social de la que ambos simpatizaron en distintos momentos de sus vidas. Al verse, ya no había tensión ni incomodidad, pero tampoco intimidad. Fue el reencuentro de dos mundos que una vez fueron uno y ahora solo se respetaban. Hablaron brevemente. Isen presentó a Clara con naturalidad, y Olivia elogió con humildad el proyecto que él apoyaba. Fue una conversación breve pero sincera. Ninguno de los dos albergaba resentimiento visible. Ninguno intentaba demostrar nada. Simplemente aceptaban lo que eran ahora, historias cerradas que dejaban huella, pero no definían el presente. De camino a casa, Clara comentó, parece estar en paz. Y Isen respondió, sí, lo está. Y eso es bueno. Clara sonrió, le tocó la mano y no dijo nada más. Porque algunas historias no necesitan ser revividas, solo respetadas por lo que fueron. Y en ese momento, Isen comprendió que, a pesar de todo, la vida le había devuelto algo esencial, la capacidad de confiar, de sentir, de amar sin miedo. Ya no era el hombre que había sido. Y, por esa misma razón, finalmente estaba listo para vivir el presente sin cargar con el peso del ayer. El tiempo, implacable y generoso, hizo su trabajo. Y ambos comprendieron, cada uno a su manera, que no todas las historias necesitan un nuevo comienzo. Algunas solo necesitan un final digno. Y ese final, estaba cerca. El reencuentro en el evento benéfico podría haber sido solo otro discreto intercambio entre dos conocidos, pero en ambos casos, dejó una semilla diferente. Olivia regresó a casa con la mente acelerada, pero no por arrepentimiento ni añoranza, sino por la extraña sensación de que, por fin, él la había vuelto a ver, no como el amor del pasado, ni como la mujer que lo traicionó, sino como una persona completa, separada de la herida que había causado. Esto la hizo reflexionar sobre cuánto aún se veía a través de la lente de su error. Por primera vez, deseó de verdad que la gente dejara de verla como la mujer que perdió al gran amor de su vida. Quería ser vista como era ahora. Y eso no fue fácil, ni siquiera para ella misma. Pero algo cambió allí. Al ver a Isen junto a Clara, al darse cuenta de que era feliz de una manera que ella nunca había sabido mantener, Olivia comprendió que el amor no era solo un sentimiento, era una estructura. Y ella nunca había tenido la estructura para amar de esa manera. El domingo después del suceso, Olivia fue a visitar a su madre, algo que llevaba meses evitando. Su relación nunca había sido sencilla, pero tras su separación, la tensión se intensificó. Su madre, una mujer de opiniones firmes y pocos filtros, le había dejado claro cuánto desaprobaba sus decisiones. Pero ese día, Olivia quiso afrontarlo. Llegó con un pastel en la mano y una sincera súplica en la mirada. La conversación comenzó tensa, como siempre, llena de frases tragadas y silencios ásperos, hasta que su madre, mirándola directamente, dijo con dolorosa franqueza, siempre has tenido miedo de ser amada de verdad. Por eso lo destruiste al recibirlo. Olivia respiró hondo, bajó la mirada y no discutió. Por primera vez, no tenía defensa. Aceptó en silencio, reconociendo allí una verdad cruda que nunca había querido afrontar. Después de unos minutos, su madre suavizó el tono, se acercó y le tomó la mano con firmeza. Pero te crié para que ascendieras, no para que vivieras en el suelo. Simplemente levántate con más sensatez ahora. Y eso, viniendo de ella, fue lo más cercano al perdón que había recibido jamás. Mientras tanto, Isen preparaba un viaje con Clara. No era una escapada, ni euforia, era un regalo para ambos. Decidieron visitar un pequeño pueblo costero que él frecuentaba de niño, pero que no había visitado en décadas. El lugar no era lujoso, pero sí memorable. Quería compartir un poco de su historia con ella. Durante el viaje, rieron como adolescentes, se perdieron por calles estrechas, comieron en puestos de playa y contemplaron la puesta de sol en silencio. Una tarde, sentadas en la arena, Clara le contó su mayor miedo,
ser amada por alguien aún incompleto. Y él, con la sinceridad que siempre lo había guiado, respondió, me reconstruí antes de amarte. Si hubiera llegado antes, quizá no habría sabido cuidarte. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, apoyó la cabeza en su hombro y dijo, entonces fue el momento perfecto. De vuelta en la ciudad, la rutina volvió a su lugar. Olivia, más presente en su propia vida, se permitió comenzar de cero. Empezó a asistir a grupos de lectura, no para llenar vacíos, sino para cultivar nuevos intereses. Conoció a diferentes personas, se involucró en causas sociales y empezó a dar conferencias sobre comunicación emocional en entornos corporativos. Poco a poco, construyó una nueva identidad, lejos de la etiqueta de mujer infiel, lejos de la sombra de lo perdido. Ya no buscaba redención con Isen, y esta aceptación, paradójicamente, fue lo que más la liberó. Aprendió que no todas las peticiones de perdón tienen que ser correspondidas. A veces, el perdón más valioso es el que te das a ti mismo. Isen y Clara empezaron a hablar más abiertamente sobre el futuro. Un domingo, mientras organizaba libros, ella encontró un viejo cuaderno con sus garabatos, reflexiones escritas en los días más oscuros tras la ruptura. Leyó unas páginas, con su permiso, y al terminar, dijo en voz baja, superaste tu mayor dolor. Esto te hace más fuerte de lo que crees. Él respondió con un simple beso en la frente, sabiendo que lo entendía todo, incluso sin necesidad de explicaciones. Esa misma noche, miró a Clara mientras dormía y comprendió, con una paz inusitada, que ella no era la recompensa por ser traicionada. Era la elección correcta de un hombre que por fin había aprendido a elegirse a sí mismo. Meses después, una tormenta azotó la ciudad con una fuerza inusual. Una de esas lluvias que paralizan calles, derriban árboles y apagan luces. Olivia estaba sola en casa, sin luz, con el viento atravesando las ventanas. Impulsivamente, tomó la caja con las cartas de Isen. Encendió velas, se sentó en el suelo de la sala y releyó algunas, no por añoranza, sino por gratitud. Las lágrimas fluyeron, pero no eran de dolor. Eran de comprensión. Había sido amada profundamente, y aunque no había podido contenerlo, ahora sabía cuánto había moldeado a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fue allí, en esa noche iluminada solo por velas y recuerdos, que comprendió por completo, el amor verdadero enseña incluso en la ausencia. No es solo presencia, es un espejo. Y cuando se vive bien, incluso cuando termina, sigue resonando. Unas semanas después, Clara recibió una sorpresa de Olivia. Un mensaje directo y respetuoso, agradeciéndole por cuidar de Isen, por ser parte de su nuevo comienzo, y expresando su sincera esperanza de hacerlo tan feliz como se merecía. Clara, con su elegancia característica, respondió simplemente, él es feliz. Y yo también. Te deseo lo mismo. Sin veneno, sin discusión. Eran dos mujeres que, a su manera, habían aprendido del mismo hombre. Desde ese día, algo se tranquilizó por completo. El ciclo no terminó con un estallido, sino con comprensión mutua. Y eso era más raro y más preciado que cualquier reconciliación romántica. El último otoño antes del final definitivo de esta historia, Isen regresó a la terraza de un viejo café que él y Olivia solían frecuentar en sus primeros años juntos. Estaba allí con Clara, leyendo, cuando notó que la música ambiental era la misma que solía poner cuando él y Olivia aún eran solo nosotros. Sonrió con la cabeza gacha, no por añoranza, sino por respeto al recuerdo. Clara lo notó y preguntó, ¿pensaste en ella? Él respondió con naturalidad, sí. Pero solo un segundo. No con dolor, solo con reconocimiento. Ella le apretó la mano por encima de la mesa y continuaron en silencio, sin necesidad de luchar por espacio con el pasado. La vida, entonces, encajó. No como una historia donde todos terminan juntos, sino como una historia donde cada uno termina donde debe. Y eso, por sorprendente que fuera, era justo lo que todos necesitaban. Ese amor pasado no fue en vano. Fue necesario. Fue una semilla, fue dolor, fue un espejo. Y ahora, con el corazón finalmente en paz, Isen se acercaba a algo más grande que la felicidad, se acercaba a la verdad. Y la verdad, incluso cuando llega después del caos, siempre encuentra la manera de ser paz. Fue una tarde cualquiera,
con el cielo anaranjado teñido de densas nubes, que Isen tomó la decisión que cerraría definitivamente cualquier puente con el pasado. Tras años de silencio interior, reconstruyéndose, entregándose a una nueva vida, sintió que aún quedaba algo por hacer. No por resentimiento, ni por nostalgia, sino por justicia emocional. Sacó su viejo cuaderno, aquel donde solía escribir sus reflexiones más crudas en los días difíciles, y decidió dejarlo atrás. En él no había rencor, sino las palabras de un hombre traicionado que decidió reinventarse, no por orgullo, sino por integridad. Al final, escribió la frase final: quien destruye un amor puro, no solo pierde al otro, se pierde a sí mismo. Después de eso, cerró el cuaderno, respiró profundamente y lo dejó en la biblioteca comunitaria del barrio, como si estuviera entregando al mundo el último recuerdo de aquello que una vez casi lo destrozó por completo. Olivia se enteró de esto por casualidad, semanas después, cuando una lectora de su blog la contactó para contarle que había encontrado un cuaderno en un espacio público y que el texto parecía reflejar lo que ella misma había leído en las palabras de la autora. Al leerlo, reconoció la caligrafía, la cadencia de las frases, el alma tras cada línea. Lo leyó con un nudo en la garganta y, por primera vez, comprendió la profundidad de la experiencia de Isen sin que ella lo viera. Sintió vergüenza, sí, pero también respeto. Él había cerrado el ciclo con más elegancia de la que ella jamás podría haberlo hecho. Allí, en esa lectura solitaria, finalmente aceptó que algunas pérdidas son permanentes y que ningún gesto, petición o esfuerzo puede reescribir lo destruido por las propias manos. Lloró, no por desesperación, sino por aceptación. Porque ya no quedaba nada que intentar recuperar. Y, en cierto modo, eso fue liberador. Con el tiempo, el blog de Olivia creció. La gente empezó a verla no solo como una mujer que había sufrido una traición, sino como alguien que había logrado una profunda transformación. En una charla íntima con un grupo de mujeres, dijo algo que hizo callar a todos: la traición no empieza con otro cuerpo, empieza cuando dejas de importarte el amor que recibes. No buscaba aplausos. No quería ser admirada. Simplemente quería evitar que otros cometieran el mismo error. En una reunión con jóvenes universitarios, le hicieron una pregunta directa: ¿te arrepientes? Y, mirándolo a los ojos, respondió: todos los días. Pero no con culpa. Con responsabilidad. El dolor aún la atormentaba, pero ahora era útil. Tenía un propósito. Era una cicatriz, no una herida. Mientras tanto, Isen y Clara se casaron discretamente en una ceremonia al aire libre, rodeados solo por sus amigos más cercanos. Nada grandioso ni ostentoso. Pero había algo allí que nunca antes había estado: una profundidad compartida. No era un amor que intentara sanar heridas, era un amor entre dos personas completas. Isen dio un discurso breve, sin frases preescritas, pero con una verdad que conmovió incluso a quienes no lo conocían bien. Dijo que le llevó años comprender que no basta con amar a alguien, hay que amar a alguien que también sepa permanecer. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que no se trataba del pasado, sino de cuánto había renacido. Y fue con este hombre renacido con quien ella había elegido caminar. Años después, cuando Olivia se cruzó de nuevo con Isen y Clara, ahora con una hija pequeña a su lado, algo en ella se conmovió, pero no le dolió. Había nostalgia, sí, pero sin amargura. La niña le sonrió con la inocencia que solo poseen los niños, y por un instante, sintió el peso de todo lo que había perdido. No solo al hombre, sino la vida que podría haber construido, las decisiones que no tomó, los puentes que había quemado con sus propias manos. Hablaron brevemente, con la madurez de quien entiende que algunas historias no requieren un nuevo comienzo, solo un cierre digno. Ella le deseó felicidad. Él le dio las gracias sinceramente. Después de eso, se alejaron, y ella nunca miró atrás. Clara, al notar el encuentro, no preguntó detalles. Confiaba en él, pero más que eso, sabía que Isen había hecho las paces con su pasado. No era una mujer insegura ni competitiva. Sabía quién era y cuál era su lugar. Esa noche, mientras arropaba a su hija, vio a Isen observándola dormir y le dijo en voz baja: gracias por esperar el momento adecuado para amarme. Y él, con una sonrisa serena, respondió: llegaste cuando mi corazón estaba listo. Olivia continuó su vida, ahora como autora publicada. Su libro,
una colección de textos sobre el amor, la pérdida y la reconstrucción, fue bien recibido, no por su tecnicismo, sino por su honestidad. Tuvo lectores fieles que vieron en ella la prueba de que incluso los peores errores pueden transformarse en algo útil. Nunca volvió a tener un gran amor, y aprendió a aceptarlo con serenidad. No como un castigo, sino como una consecuencia. A veces, el amor más grande de la vida es también el único. Y esto no tiene por qué ser triste, puede ser una lección. Aprendió a ser autosuficiente, a comprenderse a sí misma, a respetarse. Y, en cierto modo, amó a Isen más en el silencio de su ausencia de lo que jamás pudo amar en su presencia. Al final, cada persona tenía su propio destino. Isen, el hombre íntegro, encontró un amor que reconoció su valor. Clara, una mujer sensible y fuerte, encontró una pareja que no trajo fantasmas, sino manos abiertas. Olivia, quien destruyó su propio hogar, encontró un propósito en su dolor, pero siempre llevará el recuerdo de lo que perdió. No por autocastigo, sino por claridad. Porque algunos errores permanecen con nosotros incluso después de sanar. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Comenta abajo con tu opinión, es muy importante para nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que necesite escuchar esta historia hasta el final. Y nunca lo olvides, la traición destruye más que una relación. Destruye la confianza, la paz, la autoestima y, a menudo, todo un futuro. El amor verdadero es raro, y si tienes la suerte de encontrarlo, cuídalo, respétalo y no lo pierdas. Porque cuando pierdes el amor verdadero, no solo pierdes a la otra persona, sino la oportunidad de experimentar algo que quizá nunca vuelva. Este canal jamás apoyará ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero el impacto de las decisiones humanas es muy real. Hasta la próxima historia.